Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte de la serie titulada Masada y la guerra judeo-romana. Si es que llegaste aquí por equivocación, te invito a través de este vínculo a ver antes las partes primera y segunda. Bueno amigos, en la primera y la segunda parte de esta serie ya conocimos en detalle a estos dos mundos, ¿cierto? Roma y Judea, que a primera vista parecen tan distintos, pero después de un análisis un poquito más en detalle, más en profundidad, uno empieza a darse cuenta de que tienen más cosas en común y que son más similares de lo que uno creía. Recuerden que, como ya planteé en la primera parte, una de las preguntas que yo quisiera resolver en esta presentación es si es que existe alguna condición intrínseca que impida la convivencia entre Roma y Judea, entre estas dos culturas, de manera de explicar por qué ocurrió, por qué se desarrolló esta terrible guerra que terminó en la destrucción de Jerusalén. Vimos que existe una gran diversidad de grupos, de distintos elementos que componen tanto la sociedad judía en Judea como el mundo judío más amplio dentro del Mediterráneo. Y específicamente dentro de estos judíos de Palestina es que vemos que hay algunos grupos que se están convirtiendo en marginados sociales y cada vez más están viéndose seducidos por ideologías que son bastante radicales en su enfoque nacionalista y religioso. Visión que no es compartida por todos los judíos, ni por una mayoría, ni siquiera por un grupo que podríamos llamar significativo. Este es el fenómeno que Flavio Josefo denomina la cuarta filosofía, a quienes el historiador considera los culpables en última instancia de los sucesos que pasaron. Son ellos los que están detrás de esta rebelión que prácticamente obligó, podríamos decir, al Imperio Romano a imponer esta pacificación violenta que últimamente terminó en la destrucción de Jerusalén. Teniendo esto en cuenta, revisemos los motivos, los argumentos por los cuales a mí no me parece de que existía algo intrínseco entre estas dos culturas que obligaron este choque violento. Por ejemplo, los macabeos en su minuto y la República Romana habían sido aliados. Esto es famoso, ¿cierto? Que el Imperio Romano era totalmente diverso y tolerante en cuanto a las etnias y las razas. Y eso era crucial, de hecho, para la economía mediterránea y la Pax Romana, que ellos pensaban solo pragmáticamente. Mientras hubiera paz, hay buena economía, hay progreso. Entonces, ¿por qué vamos a, digamos, a ser antisemitas, por decir, ¿ya? O ser anti-africano, qué sé yo? Y esa tolerancia también se aplicaba a las religiones. No solo era tolerancia, sino que ellos con mucho gusto, cuando conquistaban un pueblo, absorbían sus dioses y le levantaban un templo a los dioses extranjeros. Entonces todos los dioses en el Imperio Romano se pasaban de mano a mano, de aquí para allá. Entonces no eran los romanos un pueblo o una ideología específicamente excluyente o intolerante. Como les decía, un romano, una persona que nace en Roma, se puede convertir en judío, y un judío puede aplicar a la ciudadanía romana, como clásicamente conocido Pablo de Tarso y muchos otros. Y vemos a cada rato amistades y afecto entre la familia Julio-Claudia, los emperadores, ¿cierto? Y los Herodes, toda esta gran familia de todos los descendientes de Herodes el Grande, que se definen como judíos. O sea, para Roma, los Herodes son judíos. Y se describen todas las historias que hay mucho afecto, son amigos, son familiares, la mamá de este es amiga de la mamá del otro, porque muchos de los Herodes crecen en Roma y se educan en Roma. Típicamente los judíos modernos presentan esta narrativa histórica de una manera en que los judíos de esa época son los buenos de la película y los romanos son obviamente los malos de la película. Pero ya vemos que la situación en realidad era mucho más compleja que eso, y como yo voy a argumentar a continuación, la causa originaria de la guerra no es étnica, no es un choque entre dos etnias, sino que es un problema que en su origen es social. La rebelión de Judea del año 66 es, para todos los efectos, un estallido social. Entremos ahora a conocer en mayor detalle a este componente de la sociedad judía que llamamos la cuarta filosofía. Los adherentes de esta filosofía van a ser evidentemente que muchas personas, en su mayoría, vienen de un origen campesino, se convierten en marginados, bandidos, violentistas. Pero los líderes parecen pertenecer a una misma familia, a una misma línea de personajes que vienen operando desde los tiempos en que murió Herodes el Grande, en el momento en que estalló una primera revuelta bajo el liderazgo de un personaje llamado Judas de Gamala, o también a veces conocido como Judas el Galileo o de Galilea. 40 años después, dos de los hijos de este Judas, Simón y Jacobo,
son crucificados, son castigados bajo el gobierno del gobernador Tiberio Julio Alejandro. Es interesante aquí notar de que Tiberio Julio Alejandro es judío, es un judío de Alejandría, como les decía que existían estos judíos apóstatas. Este es un judío de familia judía, pero que se entregó completamente a la forma de vida romana, tanto así que hizo una carrera política en el servicio público romano. Esta familia es importante además porque otro de estos hermanos, no se sabe bien si es que es hijo directo de Judas de Gamala o si es que es nieto, porque pasaron 6 décadas, ¿cierto? Menahem es el primero en tomarse Masada al principio de la rebelión del 66 y es un primo de este Menahem que se llama Eleazar Ben Yair, quien es en última instancia el líder de las personas que están en Masada después del año 70 y como vamos a ver más adelante es el rival de el general Flavius Silva que está montando el asedio a Masada. Josefo nos cuenta con lujo de detalle los eventos que ocurrieron durante 70 años y cómo los eventos fueron escalando hasta terminar en esta guerra que terminó en la destrucción de la ciudad más famosa de Oriente. Por supuesto, él escribe literalmente como general después de la guerra. Él escribe haciendo el análisis retrospectivo de cada una de las cosas que ocurrieron antes del año 70, ya interpretadas con el conocimiento de los eventos que van a ocurrir. Sin embargo, obviamente, durante todos esos años, nadie realmente sospechó que las cosas podían terminar así. De la misma forma, en Chile, los eventos del 18 de octubre del año pasado fueron sorpresivos para mucha gente. En primera instancia, todos se preguntaron, bueno, ¿por qué pasó esto? Pero si nos sentamos a analizar cómo venían los años anteriores, qué tipo de tensiones se estaban acumulando, qué tipo de descontentos sociales venían en realidad tejiéndose desde antes, solo después es posible entender la película completa. Y de hecho esto todavía no se acaba porque no sabemos lo que va a pasar después del plebiscito y cómo irá a terminar Chile. El asunto es que estas tensiones que se acumulan en una sociedad que es diversa, de muchas personas que tienen culturas distintas pero conviven sin problema entre sí, de a poco la sociedad se va polarizando y empieza a aparecer este fenómeno como de tribalismo. La gente toma uno u otro bando dependiendo de a qué colectividad se siente mejor identificada. Sin duda que en Judea del siglo I no fue tan distinto a lo que pasó en Chile en los últimos años y especialmente en los últimos meses. La nación se va polarizando. Por ejemplo, en Chile aparecen estas etiquetas bajo las cuales todos de alguna manera se tienen que identificar. Muchas personas que 10 años atrás no hubiesen pensado en abanderarse con alguna u otra etiqueta, ahora necesariamente han caído bajo una de estas etiquetas por este fenómeno de la polarización del país. Las etiquetas también dependen de quién las usa. Por ejemplo, los que por un lado serían identificados como fachos, esas personas se ven a sí mismos como libertarios, ¿cierto? Y a su vez, la gente que se enorgullece de ser del pueblo serían etiquetados por el lado libertario facho, ¿cierto? Como progres de manera peyorativa. Aparecen los que quieren defender los símbolos de Chile, ¿cierto? Los patriotas y estas banderas mapuches que ahora se ven en las manifestaciones que hablan de la aparición, el abanderamiento con nuevas identidades. Esta polarización se traduce hoy en los votantes del apruebo y el rechazo a una nueva constitución. Bueno, ya veremos en pocos días más lo que va a pasar. Y así van apareciendo narrativas que son falsas, pero que están manipuladas con fines propagandísticos. Por ejemplo, salió mucho en el estallido social de Chile que los pacos violan y la lucha del pueblo siempre es legítima. La lucha del pueblo no necesariamente es siempre legítima, muchas veces pueden estar llevados por esta suerte de histeria colectiva, por engaños populistas, y múltiples veces ha ocurrido que efectivamente el pueblo se equivoca, ¿cierto? Que toma la decisión equivocada. Si alguna vez ocurrió una violación a una mujer, ¿cierto? Y el autor era un carabinero, bueno, gente mala hay de todas las profesiones y lo que sí es cierto es que es absurdo generalizar, ¿cierto? Rara vez ocurre una situación así. Por otro lado, van a escuchar a los del rechazo decir que todos los de Enapruebo son flojos comunistas que quieren Venezuela para Chile, ¿cierto? Todo esto son narrativas manipuladas con el fin de desprestigiar a alguna institución, con el fin de desprestigiar a tu rival ideológico, lo que finalmente termina polarizando una nación y son las bases para llegar a una guerra civil. Ahora, como ya mencionamos a los carabineros, no es infrecuente que en este tipo de casos las fuerzas del orden se conviertan algo así como en el chivo expiatorio. De la misma manera, el descontento social que se dio en Judea del siglo I fue muy fácil echarle la culpa a los romanos, que eran en el fondo la fuerza policial, la fuerza del orden. Todo lo que uno lee en Josefo de cómo fue escalando la situación hasta llegar a la guerra es prácticamente lo mismo, porque judíos, por ejemplo, que vivían en ciudades griegas,
de Palestina, como Escitópolis, como Cesarea, convivían perfectamente allí en paz, ¿cierto? Pero cuando empiezan las tensiones, la violencia, la guerra, los judíos de Escitópolis no adhieren con la rebelión. No les interesa, viven bien, están tranquilos. Lo mismo que los mapuches, la mayoría de los mapuches no anda quemando casa, pero los pocos que lo hacen se adjudican el monopolio de lo que significa ser mapuche. El asunto es que, a pesar de no haber adherido a la rebelión, los griegos de Escitópolis, que son la mayoría, piensan, estos son judíos, por lo tanto nos van a terminar destruyendo, al igual que todos los violentistas que andan por ahí. Así que se genera una violencia antijudía en estas ciudades, y a estos judíos que vivían en Escitópolis, que eran urbanos, que no se identificaban con la rebelión, no les queda otra opción que tomar el bando, entre comillas, judío en esta guerra que tiene orígenes sociales, pero que equivocadamente se va polarizando según la condición étnica de las personas. Seguimos viendo similitudes, se empiezan a profanar los objetos religiosos. Los símbolos del antiguo orden son removidos, ya sea por los violentistas o por aquellos encargados de restablecer el orden, en este caso los romanos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en el fondo con todos estos paralelismos entre Judea del siglo I y Chile del año pasado? Que a pesar de que la rebelión en Judea dura solamente 4 años, máximo 7 años si es que contamos el episodio en Masada, en realidad se trata de largos procesos, enfermedades sociales crónicas que se vienen arrastrando hace décadas, cuyos síntomas se han manifestado una y otra vez, pero no hemos sido capaces de verlos. Así como en Chile nadie se imaginó de que arderían los metros, de que arderían las iglesias, tampoco en Jerusalén de la década del 60 la gente se imaginó que iba a pasar tal desastre que iba a arder el templo de Jerusalén. Eso es lo hermoso de leer a Flavio Josefo, que él fue testigo de los hechos y nos explica todo como alguien que entiende lo que pasó y entiende los procesos que últimamente derivaron en este desastre. Josefo nos muestra todo el detalle de cómo esto realmente se fue acumulando, cómo fue escalando en todos esos años, todas esas décadas, en los 50, en los 40 y en los 30. Pero lamentablemente no hay tiempo aquí para detallar todo eso. Como vimos entonces, hacia el año 66, Judea y toda Palestina en realidad era un verdadero barril de pólvora a punto de explotar, con tensiones acumuladas hace décadas de tipo social, de tipo étnico, ¿cierto? Y obviamente lo que termina sucediendo es que el año 66 estalla esta rebelión. Los motivos, los gatillantes específicos no es necesario detallar acá. Para todos los efectos es lo mismo que pasó en Chile, que fue una tontera, ¿cierto? El alza del precio del metro. Sin duda que la ineptitud del procurador romano Gessius Florus fue determinante en el manejo de esta región, que era finalmente la más inestable, la más delicada de todo el Imperio Romano. En gran medida se le puede atribuir a él este manejo ineficiente y responsable de la situación en Judea. Y como dije, típicamente son gatillantes poco significativos los que terminan detonando estos movimientos generalizados. Por supuesto que, como ya vimos, no todos los judíos estaban de acuerdo con hacerle la rebelión a Roma. Esto es lo mismo que el apruebo y el rechazo. Muchos judíos aprobaban la rebelión y muchos, posiblemente la mayoría, rechazaban la rebelión y sabían que esto solo podía terminar mal. La sociedad colapsa por completo y empiezan a formarse estas milicias judías bajo el liderazgo de distintos personajes. Uno de ellos, uno de los más importantes en esta primera etapa, es Menachem ben Yehudá. Ya lo vimos, ya lo conocimos hace unos minutos, y él de hecho va a liderar una de las primeras victorias de la rebelión judía, que fue la masacre de la guarnición romana que estaba estacionada en Masada. Eran pocas tropas las que estaban allá, pero en Masada era, por supuesto, los judíos sabían, un fuerte tremendamente importante, estratégico, donde está lleno de equipamientos, de armas que dejaron los romanos, y por supuesto están los almacenes que dejó el rey Herodes hace ya mucho más de 70 años, con agua, con alimentos no perecibles, con aceite, qué sé yo. Masada era, por lo tanto, fundamental para formar una base de operaciones y eventualmente capturar Jerusalén. Las fuerzas romanas en Judea, que en ese momento no eran muy numerosas, enfrentan una completa pérdida del control del país. Y el rey de los judíos, que por supuesto es un rey pro-romano, ¿cierto? Que es Herodes Agripa II, huye de Judea hacia el norte, eventualmente para informar al legado de Siria, que es el oficial romano que está a cargo de toda la región más amplia del Medio Oriente, ¿cierto? Lo que está pasando en Judea. Este personaje, entonces, Cestus Gallus, envía una legión a poner orden en Judea y logra poner orden en Jerusalén. Posiblemente Menachem ben Yehudá muere en este episodio, pero por un motivo que no se entiende muy bien, la legión de Cestus Gallus se retira de Jerusalén y las milicias judías lo van persiguiendo por esta región montañosa, ¿cierto? Difícil, que ellos conocen muy bien.
y les plantan una emboscada en el llamado paso de Bet Jorón, que es hasta el día de hoy uno de los caminos que conectan Jerusalén con Tel Aviv, resultando en la completa aniquilación de la legión de Cestus Gallus, la legión doceava fulminata, siendo una de las derrotas más vergonzosas del Imperio Romano en ese siglo, el siglo I después de Cristo. Esta notable victoria de la rebelión judía, por supuesto que convenció a mucha gente, miles de personas se unieron a la rebelión judía. Parecía que por fin el destino estaba del lado del pueblo judío, ¿cierto? Y no solo el destino, sino que lógicamente el Dios en lo más alto, el Dios de Jerusalén, el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, estaba por fin con nosotros y nos iba a ayudar a expulsar a los romanos. Vamos a ver que en ausencia de los romanos se monta un gobierno provisorio independiente en Jerusalén. Empiezan a aparecer monedas incluso que dicen año 1, año 2 de la liberación de Jerusalén, año 1, shekel de Israel, ¿cierto? Como si fuera el principio de una nueva era. ¿Era esta situación sostenible en el largo plazo? ¿Había alguna posibilidad de que se mantuviera en el tiempo esta independencia de Judea? Los invito a que revisemos el desenlace final de esta guerra en la cuarta parte y última de esta serie titulada Masada y la guerra judeo-romana.